Listo, gente. Bueno, les estaba contando que se va a hacer envío de un taller el día de hoy. Vamos a hacer un repaso rápido ahorita a principio de clase de todo lo que hemos visto en las clases pasadas. Va a ser muy breve, por eso voy a ir como abuelo de pájaro, pero es como para tener una conexión entre las clases. Mientras eso, les recomiendo que vean los videos de las clases pasadas y esto, para poder responder el taller que se va a enviar hoy y tienen plazo hasta el viernes de enviar las respuestas a mi correo que Felipe pues les va a facilitar. Esto con motivo de pues revisar si todo se ha entendido, si hay dudas y si hay necesidad de un repaso. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de este repaso, si necesitan aclarar cosas y esto, pues muy bueno que hagan ese taller. Con eso a mí me dan más noción de qué tan clara he sido yo también dando las explicaciones. Bueno, ya vamos a empezar. Entonces, si quieren, pueden desactivar cámaras y les pido que por favor desactiven el sonido de sus computadores o de sus equipos electrónicos y que solo los activen cuando necesitan hacer algún tipo de pregunta, puesto que como voy a estar en una presentación no voy a poder ver si me escriben al chat o si van a estar de alguna forma como hablando por medios internos. No lo voy a poder ver porque pues inicio la presentación de una vez. Entonces, sí, cualquier duda, activa en el chat. Muy pendientes que voy a estar ahí haciendo preguntas de vez en cuando para ver que estén ahí pendientes de lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a empezar entonces y les voy a compartir mi ventana. Listo. Entonces vamos a ir con la primera clase de todas. Déjenme, yo la busco. Bueno, es esta. Y bueno, en la clase, la primera clase de todas, ¿quién ha estado aquí desde la primera clase? Por favor, cuéntenme. Desde la... Yo, Luis Miguel. Ah, Luis, ¿cómo está? Muy bien, profe. No pude estar hace 8 días porque se me presentó un inconveniente porque se me averió el computador. Entonces, inclusive le había escribirle a don Pedro para ver cómo podía yo hacer a la clase de hace 8 días para no perdérmela. Ah, ¿Listo? eso hay grabaciones. Entonces ahí le puedes solicitar las grabaciones de la clase. Eh, Perfecto, gracias Felipe. Entonces, bueno, vamos súper rápido, como les dije, abuelo de pájaro, por estos temas que ya habíamos discutido. Entonces, bueno, ¿qué vimos? Toda la vida en el planeta se compone por distintos niveles de organización. Necesitamos tener estas estructuras como estas categorías para poder entender mejor y pues ponerlas dentro de ciertos niveles para saber qué tan complejos son las cosas que nos están rodeando. Entonces arrancamos desde lo más básico, que es el nivel atómico, que son átomos, obviamente. Es la materia, es la forma de materia más pequeña. Cuando esta se organiza, se hacen moléculas, como la del agua, H2O, eso es una molécula, y ya la organización de moléculas nos va a dar una célula, que es la partícula más pequeña de vida que hay en el planeta. Aquí entre molécula y célula se encuentran los virus, porque el virus como tal no es una célula viva, es una serie de moléculas orgánicas
que tienen material genético. Entonces, digamos que está aquí como en un limbo entre molécula y célula. Solo por si tenían la duda, el virus no es una célula viva, o sea, el COVID y todo esto se encuentra aquí entre estos dos. La célula, sigamos, es procariota, eucariota, y tanto, bueno, ya cuando se especializan más las células eucariotas, generan los niveles pluricelulares, que son los organismos. Nosotros estamos constituidos por muchas células, eso es pluricelularidad, y tanto los organismos unicelulares como los pluricelulares pueden generar poblaciones. Bueno, aquí, bueno, la célula, que es la unidad de vida, vimos que la procariota, eucariota, las principales diferencias: eucariota es núcleo verdadero, procariota son todos los unicelulares con el ADN disuelto en todo el citoplasma, y eucariota pues tienen como mayor complejidad y mayor cantidad de organelos especializados para distintas funciones, mientras que en la procariota digamos que los organelos son toderos, entonces hacen literalmente de todo y tienen muchas funciones, lo que le da una versatilidad también a los procariotas. ¿Por qué? Los procariotas tienen una alta tasa de reproducción. En cuestión de nada podríamos tener el triple, si se quiere, o sea, se pueden multiplicar estos en cuestión de horas, siempre y cuando las condiciones ambientales sean las más propicias. Vimos que los distintos tipos de bacterias están: los bacilos en forma de bastón, los cocos en forma de cocos, de esferas, espirilos son las espirales con flagelos polares en el polo norte y polo sur, tienen flagelos para moverse, y los vibrios, que pues son súper complejos y se encuentran más que todo en las cosas de mar, como todo los mariscos, los pescados mal cocinados, todo eso están llenos de vibrios. Bueno, hablamos de las principales estructuras de la procariota, que bueno, ahí les queda entonces también en los videos cada una a profundidad: citoplasma, ribosoma, ADN, membrana plasmática y pared celular, son las principales estructuras. También dijimos que una bacteria nunca va a tener los pilus y el flagelo en una sola, sino que aquí se ejemplifica, estos son estructuras de movilidad. Entonces, o va a tener los pilus o va a tener el flagelo, una de dos, pero pues aquí se representan ambos. Eucariota, las eucariotas conforman a los animales y a los vegetales. Las principales diferencias entre una célula animal y una célula vegetal es que la animal tiene los lisosomas. Pequeños problemas técnicos por este lado. Sí, bueno, discúlpenme, se acaba de ir la luz y el computador no me estaba reconociendo los datos del celular. Pero bueno, sigamos con la clase. Bueno, cualquier cosa estoy pendiente. Puede ser. O lo que podemos hacer es empezar con los temas de hoy, y si sobra tiempo, y o sea, como lo más importante ahorita es avanzar en tema, entonces estoy pensando más bien arrancar con lo que tenía planeado para hoy, y al final de la clase se hace el repaso. Sí, por este lado, porque también o sea, tengo todo cargando en este momento, pero el computador no me está reconociendo el celular. Y estoy un poco estresada por eso, pero bueno. Y sí, si no hablamos por WhatsApp, podemos hablar por WhatsApp. Listo, perfecto. Gracias, Pedro. Listo. Entonces, nada, arranquemos con lo que vinimos. Vamos directamente al tema. Les recomiendo, porfa, que desactiven su audio si no hay una participación expresa de la clase.
Y si tienen alguna duda, me comentan, ahí sí pueden activar su audio cuando lo consideren necesario. Entonces, bueno, hoy nos vamos de viaje porque vamos a ver todo lo que es la parte de ecosistemas. Habíamos terminado en la anterior clase hablando de demografía y pues que la demografía es un mecanismo por el cual se mide las poblaciones en un ecosistema. Entonces, pues que teníamos las distintas tasas, la densidad, natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, y también que había también la tasa de esperanza de vida y mortalidad infantil. Ahora vamos a hablar directamente de todo lo que son los ecosistemas. Para la formación de un ecosistema se hace por medio de sucesiones ecológicas y es un proceso por el cual un ecosistema sufre un cambio y es un cambio drástico, pero es como también en medio de todo la resiliencia que tiene este ecosistema para salir a flote y modificar todo lo que se requiera para pues sustentar la vida, que es básicamente lo que hace un ecosistema. Para esto tenemos las sucesiones primarias y la sucesión secundaria. En una sucesión primaria, pues denme un momento, estoy buscando, listo, demografía, listo. La sucesión primaria es todo lo que ocurre sin intervención humana y parte de zonas como vírgenes, digamos, donde casi no hay población de vida y es como gradualmente estas zonas empiezan a verse pobladas, empiezan a ser habitadas de a poquitos, entonces que empiezan los microorganismos, digamos, hay sitios como lagunas que son completamente salinas y que de a poco se empiezan a generarse como organismos que se adaptan a las condiciones del agua y empiezan como a poblar estos sitios. Esto también puede suceder como en terrenos volcánicos, en los que empiezan como un poco de humedad, entonces empieza el líquen, entonces luego se empieza a hacer una sabana, luego progresivamente se hace un bosque, pero pues bueno, esto de la asociación primaria es bien polémico porque no siempre se lleva a término como digamos un superbosque que parte de una sabana, sino que es algo que durante el camino puede verse atrofiado, puede cambiar o puede como parar su proceso. Algo que sucede muy comúnmente es cuando se genera la fertilización de los suelos volcánicos. Los suelos volcánicos, bueno, luego de una erupción, pues este terreno queda completamente devastado, pero los volcanes aportan muchísimas nutrientes, son suelos bastante fértiles y la fertilización de los suelos volcánicos es una de ellas, de las que empiezan por la sucesión primaria. Como ven, nada de esto es por parte de la intervención humana, es algo que sucede constantemente en la naturaleza. Luego, ¿qué tenemos? Una sucesión secundaria. Aquí sí tiene una inferencia el ser humano y son cambios que se producen, cambios drásticos que se producen por desastres naturales. Esto pueden ser como los incendios forestales. Luego de un incendio forestal hay algo que ocurre y es que queda como un banco de semillas bajo los bosques. Estos bancos de semillas son todas esas semillas que quedaron sin germinar, que quedan debajo del terreno que ha sido como devastado por el fuego, y estos empiezan a germinar, estas semillas empiezan a germinar y empieza a generarse otra vez como una restauración ecológica. Plantas como el yarumo, que es muy colombiano, es endémico de Colombia, se les considera como, ¿cómo es que se llaman? Los que empiezan a poblar, son los primeros que empiezan a germinar después de un incendio forestal. Entonces empieza el yarumo, que es un súper árbol, les voy a mostrar, ya que hablamos, es uno de mis árboles favoritos, si les cuento. Yarumo.
Ustedes lo deben estar viendo en Bogotá, hay un montón por todo lado, vean, estas son las hojas. Entonces, estos son los primeros árboles que empiezan a poblar un bosque después de un incendio forestal y ya después de esto se puede decir que hay mucha esperanza. Después de que empiezan a germinar los yarumos, ya empieza a poblarse en mayor vida porque pues empieza a generarse otra vez todo un ciclo de materia orgánica, el yarumo suelta las hojas, luego llegan las bacterias, bueno, todo el cuento, entonces como que el yarumo son los principales, son pioneros, así se llaman, árboles pioneros. Así como el yarumo hay muchas más especies, solo que esta es mi favorita y quería contárselos. Entonces, bueno, eso es una sucesión secundaria. ¿Queda clara la diferencia entre sucesión primaria y secundaria? Primaria es algo natural, secundaria es algo que sucede por acción humana. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, voy a continuar. Bueno, ya después de los ecosistemas, de que un ecosistema está formado, que ya está como todo bien establecido, hay una homeostasis, que la homeostasis quiere decir equilibrio, o sea que todo funciona como debería funcionar y cada uno de los organismos tienen un nicho ecológico, es decir, una función en específico que cumple. Se genera algo que se llama, hay algo que está establecido que se llaman las cadenas tróficas. Una cadena trófica es una forma en la cual se mapea la transferencia de energía en los organismos que componen este ecosistema. Eso suena como muy enredado. Yo les cuento que para que un organismo subsista requiere energía. Y esa energía se puede tener de forma química o lumínica, ¿sí? Cuando un animal consume de otro animal, está adquiriendo energía por medio de el metabolismo de esta alimentación. Entonces, para esto se generan las cadenas tróficas, en la cual nos va a contar la historia literal de quién come a quién, de dónde se obtiene la energía y cómo esto nos va a repercutir en todo lo que nos establece como relaciones entre los organismos del ecosistema. Entonces, bueno, la cadena trófica también es supremamente importante porque nos va a decir si hay alteraciones en el ecosistema. Primero les cuento cómo es la cadena trófica y luego les explico a qué hago referencia con las alteraciones. Entonces, en la cadena trófica generalmente se explica como si fuera una pirámide, pero a mí me gusta verlo más que todo como si fuera un ciclo, porque en una pirámide nos va a dar como unas jerarquías y nos va a decir, listo, termina con estos y ya, pero en realidad de aquí vuelve a empezar el ciclo. ¿Por qué? Todo empieza con las plantas, ¿sí? Las plantas son aquellas que son los productores, o sea, lo primero que hay y lo que hay más en mayor abundancia en un ecosistema son plantas. Estas consiguen la energía por medio de la fotosíntesis y es a partir del sol que ellas empiezan como a alimentarse, por decirlo así, se alimentan de luz. Eso me parece espectacular. Y a partir de estas plantas llegan los herbívoros, que son los consumidores primarios. Estos herbívoros pueden ser todo lo que son los pequeños mamíferos y los insectos que empiezan a alimentarse de estas plantas. Entonces ya estarían consumiendo energía de manera química por medio del metabolismo. A partir de estos herbívoros llegan los primeros depredadores, que pueden ser, pues en este caso están representados por las serpientes, por pues todo lo que conocemos por depredador, que consume a estos herbívoros. Y otra vez, energía en forma química. Y ya lo último está el depredador secundario, que es como los grandes depredadores, los grandes leones, los tiburones, o sea, lo que ya es como el mayor consumidor de animales sería el depredador secundario. Y pues bueno, también energía en forma química. Cuando estos animales mueren o estas plantas mueren, siempre va a haber un descomponedor. Y esto es lo más importante de todo. No se representa aquí en la pirámide, puesto que está transversal a todo esto,
y lo que va a hacer es coger esta materia orgánica en descomposición y la va a devolver al sustrato, a la tierra, para que a partir de esa materia orgánica vuelvan a surgir las plantas. Ahora me podrán entender por qué no me gusta que esté en pirámide, porque esto es un ciclo. Entonces, acá está la planta, acá están los descomponedores, siempre hay una interconexión de todos con todos, digamos, dependiendo de las dietas de cada uno, pero acá están los descomponedores que tienen relación con todo lo que está sucediendo acá. Entonces, como que hay siempre ciclos, y son ciclos energéticos. Entonces, literal, este consume a este a este, y así todo en un mapa. Es el mapa de la cadena trófica. Ahora, ¿qué sucede cuando yo les contaba que hay unas que nos sirven estas cadenas tróficas para ver las alteraciones? Cuando sucede algo como las especies introducidas, llega a cambiar todo lo que está sucediendo acá. Toda esta homeostasis se ve cambiada. Una especie introducida es una especie que no es endémica. Digamos, en nuestros cerros, las especies introducidas son los pinos y los eucaliptos. El eucalipto es de Australia y el pino viene como de todas estas zonas en las cuales hay como cambios en las estaciones. O sea, todo lo que es Norteamérica, Canadá o Europa, pues nos trajeron esos pinos y el eucalipto australiano, todo como un esfuerzo de reforestación, entre comillas. ¿Qué pasó? Ya teníamos como esto bien planteado, habían unas cadenas tróficas, no sé qué, llegan y nos cambian este árbol por un pino o un eucalipto. Hay algo que sucede y es que genera una alteración completa en todo lo que se venía estableciendo en el ecosistema, puesto que el pino o el eucalipto, al no ser endémicos, al no ser autóctonos de estos ecosistemas, empiezan a cambiar, digamos, ellos generan, por motivos de que ellos están en zonas en las cuales hay cambios climáticos constantes y todo esto, ellos empiezan a generar unos aceites en el piso y empiezan a acidificar el suelo, que hace que ya no hayan descomponedores cerca de estos pinos, por lo cual la materia orgánica permanece mucho tiempo en el terreno y no se llega a descomponer y a generar un ciclo, porque pues estamos en una zona en la cual no hay una renovación de tierras porque no hay un cambio de estaciones. Siempre va a permanecer el mismo, es casi siempre el mismo clima, por eso tenemos los pisos térmicos. Entonces, como que esto sueltan las hojitas y empieza a estar en el suelo, ya no hay descomponedores. Si no hay descomponedores, pues entonces no hay ninguna mata que le crezca al lado al pino, entonces ya no hay variedad de especies endémicas alrededor de este pino, por lo tanto no hay alimento para varios de estos consumidores primarios. Si no hay consumidores primarios, entonces los consumidores secundarios pues ya no van a tener alimento. Entonces vean cómo a partir de la siembra de un pino o de un eucalipto se transforma todo un ecosistema y se desalojan todos los animales que dependían de las especies de plantas. Y así pasa cuando, no sé, metemos un depredador que es tremendo, digamos, no sé, el caracol africano, y empieza a cambiar todo y pues se nos genera un desequilibrio y pues ya no hay una homeostasis en el ecosistema. Esto es muy importante en las cadenas tróficas, puesto que nos permite mapear cómo han cambiado las relaciones dependiendo de cambios climáticos, dependiendo de especies introducidas, dependiendo de si el ser humano entró a intervenir la zona. Entonces, cómo se cambian todas estas cadenas tróficas, cuáles especies entran, cuáles salen, bueno, en fin. Por eso es tan importante tener en cuenta, y esto es una base esencial en el estudio de la ecología, las cadenas tróficas. Bueno, sigamos. Ahora nos vamos de viaje por los ecosistemas colombianos. Esta es como mi parte favorita de toda la biología, porque pues nada, Colombia es muy bella y tiene un montón. Dejen, yo les muestro rápido, les cuento por qué es tan importante ver los ecosistemas en Colombia. Aquí, ustedes pueden ver, Colombia tiene 3 cordilleras. Les voy a mostrar.
La razón por la cual Colombia es tan rica y tan diversa en todos los ecosistemas que la componen es porque debido a estas formaciones montañosas se crean unos microclimas y en cada uno de los pisos térmicos que hay acá en estas formaciones montañosas tenemos distintos tipos de pues, climas, de flora, fauna y pues actividades humanas. Esto hace que Colombia sea el primer país megadiverso y el segundo biodiverso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre megadiverso y biodiverso? Megadiverso es que en una zona muy pequeña, que es el país, hay una alta tasa de diversidad de vidas, de formas de vidas, de flora y fauna. Y biodiverso es el segundo después de Brasil, porque Brasil es mucho más grande que Colombia y tiene mucha mayor tasa de diversidad de animales, pero lo que nos caracteriza es que nosotros tenemos una zona muy pequeña con muchas especies de todo. Entonces, y esto se forma gracias a que Colombia tiene estas bellas cadenas montañosas en las cuales tenemos nevados, tenemos páramos, tenemos valles, pues hay un montón. También los ciclos climáticos nos generan aquí cambios, entonces tenemos zonas lluviosas, tenemos zonas tremendamente secas, y todo lo que viene detrás de estos impactos climáticos que hay en nuestra bella Colombia. Entonces, bueno, vamos a ver los ecosistemas colombianos y vamos a empezar con denme un momento, con el bosque seco tropical. El bosque seco tropical, bueno, Colombia no puede decirse que tiene un desierto como tal, digamos, cuando nos dicen el desierto de la Tatacoa, en realidad es un bosque seco tropical. ¿Por qué? No es tan árido como el desierto, como, no sé, el desierto del Sahara, donde están los camellos y todo. No tiene tanta cantidad de arenas, por decirlo así, y el suelo es bastante compacto. Sí, como que tiene muchas características que pueden ser interpretadas como desérticas porque no hay tanta cantidad de plantas, pero no es lo suficientemente desértico para ser considerado como tal un desierto, como en el Sahara, en Egipto, bueno, como todo lo que ustedes pueden ver, como lo que a ustedes se les viene a la mente con desierto. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nuestros bosques secos tropicales? Hay una muy baja humedad, por lo tanto hay una gran radiación, el sol pega mucho más duro en estas zonas, hay temperaturas superiores a 240 grados centígrados. Pónganse ustedes a pensar, si el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cómo serían 200 grados centígrados pleno mediodía en un bosque seco tropical? Y la altitud de esto es de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Nuestros bosques secos tropicales se encuentran en el Caribe, en los valles entre el Cauca y el Magdalena, la región norte andina, en Santander, en el Valle del Patía, Arauca, Bichada y en los llanos orientales. Lo que tenemos aquí es el desierto de la Tatacoa, otra vez, no es desierto, bosque seco tropical, pero bueno, acá está Tatacoa, que está en nuestro bello Huila. Acá está todo mapeado de cuáles son nuestros bosques secos tropicales, entonces pueden ver que en toda la parte de Guajiras, en toda la parte costera, en la mitad de nuestra cadena montañosa también hay una parte un poco de bosques secos tropicales. En estos sitios se albergan 2.600 especies de árboles, 230 de aves y 60 mamíferos. Entre ellas pues hay 3 endémicas. Bueno, hay 33 aves endémicas. Por endémicas me refiero a que solo en esa zona viven este tipo de especies. No se van a conseguir en ninguna otra parte del mundo. Y 83 especies endémicas de árboles. Entonces, bueno, esto es primero bosque seco tropical. Luego vamos con los bellos páramos. Este es como mi ecosistema favorito del mundo mundial. Se encuentra en las 3 cordilleras y en el nudo de los Pastos, o sea, parte de Nariño.
Eh, Estos páramos son supremamente importantes, puesto que sin ellos no tendríamos abastecimiento de agua. Y Colombia tiene uno de los páramos más grandes del mundo, que está aquí a la vuelta de la esquina, porque queda pues a la vuelta de la esquina donde yo me encuentro, porque estoy en Bogotá, y hace parte como de todo lo que es el altiplano cundiboyacense, es parte de lo que consideramos Bogotá, que es nuestro bello páramo. Esperen, les cuento el páramo de Sumapaz, pero ya ahorita vamos para allá. ¿Qué pasó con los páramos? Ay, ¿qué pasó acá? Esperen un momento. Ay, hombre, si no es una cosa es la otra. Listo. Por favor, Canva. Listo. Vamos, discúlpenme las pequeñas fallas técnicas. Bosque seco tropical, páramo. Listo. ¿Qué pasa con nuestros bellos páramos? Se encuentran en la alta montaña, son el límite superior entre el bosque alto andino y todo lo que son las nieves perpetuas de Colombia. Entonces están en la mitad. Uno sabe que ya va a empezar a llegar al páramo porque hay algo que los distingue mucho y es el anillo de arecales, es un anillo de plantas rojas que se van a encontrar y siempre están en el límite entre el bosque alto andino y el páramo. Entonces ya cuando empiezan a pasar por ese anillo, o sea, una serie de plantas rojas por todo el lado, ya después de eso empieza el páramo. Entonces eso me parece como la puerta de entrada al páramo es este anillo de plantas rojas. Son únicos en la flora y fauna, como ustedes saben, es la casa de nuestro oso de anteojos y de los frailejones. Sus temperaturas son menores a los 6 grados y se encuentran a 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Colombia han sido reconocidos 36 páramos. Acá están toda la ubicación de ellos. Aquí pueden ver el nudo de los Pastos, toda la parte de Nariño y como pueden ver casi que nos están haciendo una calcada de todas nuestras cordilleras porque es casi lo más alto de las cordilleras, entonces aquí se puede ver y por estos lados en la parte de las costas hay también páramos. Volviendo al páramo del Sumapaz, el más grande del mundo, pueden ver, esto es Bogotá y esto es el páramo de Sumapaz. El páramo nos va a abastecer de agua a más de 15 millones de personas en el Huila, Meta y Cundinamarca. Fue estudiado por Humboldt, que ahora su nombre hace parte de uno de los más grandes centros de investigación de Colombia, que es el Centro de Investigación John Humboldt. Humboldt fue el primero que estudió estos páramos, un europeo que vino y dijo que es esta locura, se perdió en todo lo que es el páramo del Sumapaz, lo describió como una odisea terrible, pero pues fue de los primeros registros que tenemos de Occidente de que nos hablan de esto. Tenemos nuestros bellos frailejones que aquí se ven más bonitos. Esa foto está como fake. Estos frailejones cumplen una función supremamente importante. Tienen unas adaptaciones puesto que la radiación del sol al ser tan alto pega muy fuerte el sol acá también, pero tienen estos recubrimientos de pelitos para que la radiación solar no les queme las hojas y ellos son los encargados de condensar el agua de las nubes. Entonces llega la nube y ellos por medio de estos pelitos que hay y por las formas de su vegetación recopilan toda esa agua y la bajan a los pisos, a todos los suelos y se forman suelos subterráneos que nos van a desembocar en zonas pantanosas como estas. Y ya de ahí podemos entender por qué los páramos nos abastecen de tanta agua, ya que gracias a esta vegetación tenemos una condensación de todo lo que está en el ambiente en forma de nube. Toda el agua que está por ahí flotando nos la bajan a los suelos y pues bueno, el oso de anteojos se alimenta más que todo de una serie de árboles que se llaman las puyas y pues nada, el fruto favorito del oso de anteojos son estas puyas. Bueno, esto por el lado de los páramos.
Luego tenemos las sabanas. ¿Qué pasa con las sabanas? Que en un principio pues estaban bien, estaban mesuradas, habían como una buena cantidad de sábanas, pero cuando un terreno como boscoso, en los que todo lo que es bosque, empieza a ser intervenido por ganadería extensiva, es decir, que ocupa grandes predios de terreno, se empiezan a generar las sabanas. Cuando un bosque se empieza a sabanificar, quiere decir que ya no hay vuelta para atrás. O sea, estas sabanas son como una plaga en el ecosistema, ya que empiezan a suceder esto y se empieza a perder la identidad del bosque y es muy difícil recuperar un bosque ya cuando ha sido sabana, puesto que al ser sabana se pierde mucho la materia orgánica que es tan importante para mantener un bosque. Entonces la ganadería extensiva lo que está haciendo es compactación de suelos y hace que se pierda muchísima materia orgánica y hace que aumente las áreas de sabanas. Las sabanas más importantes que podemos ver es pues, altiplano cundiboyacense y los llanos orientales. Lo que predomina, como toda la vegetación que predomina en esta sabana, son las gramíneas, es decir, pastos. Y también lo que son frijoles, todo lo que son fabáceas, esto tiene otro nombre, esperen, se me va el nombre de este tipo de plantas que, esperen, sabanas, esto es legumbres. Entonces, todo lo que son las legumbres se encuentran en estas sabanas. Bueno, seguimos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Qué tal lo que he dictado hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Voy a hacer un par de preguntas, entonces quiero que estén pendientes. Si los llego a llamar, por favor, contéstenme. Quiero preguntarle a Daniel Herrera, ¿qué es lo que más caracteriza a un páramo? O 3 datos importantes de un páramo. Daniel. Listo. Blanca Ofelia, esto es, creo que es Luis. Ah, ahí está Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Súper, Daniel. Cuéntame entonces 3 características ¿Qué te del digo? que se te vengan a la cabeza. ¿El agua y la vegetación? Muy bien, María, sí. La vegetación es una de ellas, es la casa de el frailejón. ¿Quién más? Eso, profe, ahí los frailejones se demoran muchos años para crecer. Los Correcto. páramos es donde se abastece el agua para las grandes ciudades. Por eso Colombia es tan rica en agua. También tiene especies endémicas como aves, como los frailejones, pues la fauna y la flora. También conocemos que los royanteojos es de allá viven los páramos. Y es como es donde nace el agua. Perfecto, mil gracias. ¿Alguna otra característica más de los páramos? ¿Alguien más? John, voy a empezar a llamar listas si no empiezan a contestar. A ver, tenemos aquí a Mónica. Hola John, ¿cómo estás? Profe, y no sé si de pronto los ríos nacen en los páramos. Sí, muchos de los ríos nacen de los páramos, correcto. Ahí tenemos, pues, es el nacimiento, es el cauce de donde bajan ríos, digamos, en Bogotá, el río del Bicachá, que es el San Francisco, no, casi todos los ríos bajan de los páramos, la verdad. Y pues sí, por todo lo que se fija del agua acá. Bueno, vamos a seguir. Quiero que estén pendientes porque los puedo llamar de vez en cuando a ver si están ahí presentes. Listo, sigamos.
Entonces, bueno, estaba hablando de las que son zonas de pastoreo y algo muy importante de estos suelos es que son muy ricos en hierro, aluminio y elementos calcáreos, es decir, todo lo que es minerales de calcio. Bueno, nuestras zonas de pastoreo, entonces decíamos que son los llanos orientales. Aquí podemos ver, este era el mapa geográfico que les mostré al principio, y todo lo que está de este verde como clarito son todas las zonas que son nuestros llanos. Entonces acá están los llanos, está el llano, los llanos orientales, muy típicos, ya los conocemos. Luego vamos a ir por el bosque húmedo tropical. Esta zona es de ensueño, o sea, aquí salen todo lo que son los mitos colombianos, porque estas zonas, entrar aquí es una vegetación supremamente espesa, casi que se entra con machete para poder abrirse paso, se hacen las trochas, pero pues es porque se constituyen de grandes árboles entre los 30 y 50 metros. El bosque húmedo tropical son las selvas del Amazonas y la Orinoquía, bellísimas zonas. Aquí es donde reside la mayor cantidad de biodiversidad de nuestro país. Son suelos bastante ricos en materia orgánica, razón por la cual nuestras selvas están siendo ahorita muy deforestadas porque son zonas en las cuales se puede sembrar muchas cosas. Y también hay mucha zona de pastoreo, hay mucha, no sé, mucho interés por la parte de los minerales que tienen estos suelos y también por la cantidad de madera que se puede obtener de estas zonas. Son zonas que ahorita están siendo bastante afectadas por la deforestación, por pues todo la tráfico ilegal de especies silvestres. Digamos que entre todos los niveles de tráfico, el tráfico ilegal de especies viene constituyendo como el tercer ingreso fuerte en Colombia, algo muy triste. Sin embargo, una zona tremendamente encantadora. El Amazonas constituye el 35% de nuestro país. Aquí podemos ver el hermoso río Amazonas. No sé si han visto como películas como El abrazo de la serpiente, es esto. Esta es la serpiente. Hay un libro buenísimo que les recomiendo, se llama El río, de Wade Davis, que habla de una expedición por toda Colombia, pero más que todo en el Amazonas, y nos empieza a contar todo lo que es la etnobotánica, es decir, el uso de especies botánicas por parte de las culturas indígenas que residen en esta zona, y pues la Orinoquía. Toda esta es la parte Amazonas. También es la zona más biodiversa en cuanto a hasta a indígenas, a culturas indígenas. Aquí me estuvieron escribiendo, creo yo. Por ahí sonó el chat. Esperen. Alguien está levantando la mano. María del Carmen. Maestra, una pregunta. ¿Me recuerda, por favor, el nombre del libro? El río se llama. ¿El río de quién? Wade Davis. W. Le voy a escribir aquí en el chat. Voy a escribir el nombre. Es el río. Ay, un momento. El río, y esto lo hace Wade Davis. Eso es en español. Gracias, maestra. Perfecto. Es una persona, es un gringo, literal, que viene acá a Colombia a pasearse porque es un botánico y sí, nos cuenta como toda su historia por Colombia, y mientras él va, digamos, no sé, tiene que ir a Bogotá a recoger unas especies botánicas, y mientras está en Bogotá nos cuenta sobre el Bogotazo. O si está en la parte de la costa nos cuenta un montón de historias de nuestro territorio, que es muy importante conocerlas como colombianos. Pues pienso yo que es bastante importante apropiarnos de nuestro territorio. Entonces, este libro, El río, se lo recomiendo full. Bueno, sigamos. Y pues películas, hay muchísimas sobre el Amazonas. Bueno,
Lo que nos sigue es el bosque de niebla. Bosque de niebla, cuando yo pienso en esto, pienso en el Valle del Cocora y en todas nuestras bellas palmas de el árbol autóctono y insignia de Colombia, se encuentran en estos bosques de niebla y están en las tres cordilleras. Hay una predominancia grandísima de arbustos y líquenes, son zonas bastante húmedas. Es la zona donde vive nuestro bello cóndor de los Andes y también donde se encuentran las orquídeas. Gracias a este bosque de niebla, Colombia tiene cerca de, no me acuerdo, o sea, cualquier número que les diga es exorbitante el número de orquídeas que se pueden encontrar en estos bosques. Se encuentran a una altura de 1.500 a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas en estas zonas oscilan entre los 12 y los 23 grados centígrados. Aquí podemos ver, esto es un estudio que hizo el Humboldt sobre cómo se están viendo afectados nuestros bosques de niebla debido al pastoreo, o sea, todo lo que es ganadería, todo lo que es negrito se va disminuyendo con el tiempo y pues es una zona también altamente afectada por la ganadería. En nuestros bosques de niebla podemos encontrar desde el Cocuy hasta el bello Valle del Cocora. Ahí se los muestro, qué rico ir de viaje por esos lados. Luego siguen los humedales, ya entramos en todo lo que son ecosistemas acuáticos. Los humedales, como ustedes bien saben, en Bogotá es una ciudad construida sobre humedales. Era una zona altamente pantanosa. Los humedales son supremamente importantes, puesto que son zonas de paso para aves migratorias. Colombia es uno de los países con mayor tráfico de aves migratorias, es decir, que por acá sí o sí tienen que pasar aves que vienen desde Alaska en Estados Unidos hasta lo más bajo de Argentina, siempre pasan por Colombia y los humedales son ese sitio en donde se les ofrece alimento. Muchas de ellas se reproducen en los humedales, pero más que todo vienen de paso. Sin estos humedales, las aves migratorias como la tingua azul, pues empiezan a divagar y no tienen un sitio donde reponer sus energías de tan largo viaje. Entonces, pues, si se acaban los humedales, también se va a acabar muchas de las rutas de aves migratorias que dependen sí o sí de estos sitios de paso, ya que ahí pueden otra vez alimentarse y emprender su largo viaje otra vez. Entonces, es como el lugar de paso, digamos, el Airbnb de muchas especies migratorias. En Colombia hay 31.702 humedales y son lagunas, ciénagas y los morichales también estos morichales son muy típicos, son zonas inundables de los llanos orientales y el 87% de la población de la población colombiana habita en zonas que son humedales. Entonces, pues, hay muchos humedales acá. Hay una categoría que se llaman los humedales Ramsar, es decir, que tienen una importancia ecológica enorme a nivel mundial. Ramsar es como esta categoría que se le da a todos los humedales. Digamos, el humedal más grande del mundo está entre Bolivia y pues es enorme, tiene una cantidad de especies, de lagartos, es gigante. Creo que se llama el Charco. En Colombia tenemos Chingaza, tenemos las lagunas, nuestras lagunas, la laguna de la Cocha, preciosa en Nariño. Casi todas son lagunas. La estrella fluvial en Inírida, que también la compartimos con Venezuela, y la Ciénaga Grande de Santa Marta, gran sitio. También es una zona muy importante para los manglares, luego vamos a hablar de esto, pero pues bueno, los humedales son un pulmón gigante dentro de muchas de las zonas y ciudades que habitamos. Luego pasamos a los manglares, perdón, no cambié la imagen, lo siento. Los manglares se encuentran en todas las costas colombianas. Estos son un ecotono. ¿Qué quiere decir que es un ecotono? Les voy a mostrar aquí mismo. Acá están nuestros bellos manglares, todas las costas.
Ecotono quiere decir que es esa zona intermedia entre un ecosistema marítimo y un ecosistema terrestre. Entonces, lo que está en ese límite se llama ecotono. Y este ecotono, pues nuestros manglares lo que van a hacer es intermediar entre las fuertes mareas y la porción que es por la parte terrestre de nuestros continentes. Son zonas pantanosas, son zonas que se inundan y baja, o sea, dependiendo de la marea, sube y baja el nivel de aguas. Y esto es muy importante, que es lo que estamos viendo ahorita con el cambio climático, y es que estos son una barrera natural. Aparte de... Adelante. Hola, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Bueno, sigamos. Estos manglares lo que nos van a hacer es así como los arrecifes, hagan de cuenta que aquí viene, no sé, una tormenta tropical fuertísima como el huracán Iota que vivimos el año pasado. Viene acá con toda la fuerza y los manglares lo que van a hacer es ser una barrera que va a evitar que en el interior del continente se nos inunde, bueno, sucedan un montón. Entonces, digamos que la gran parte de cómo se conserva el ecosistema al interior depende de qué tan fuertes son las barreras al exterior en las costas, y esto se logra por medio de los arrecifes y de los manglares. Esos serían nuestros ecosistemas. Es la clase que teníamos preparada para el día de hoy. Vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, le quiero preguntar a Mónica Nieto, ¿estás? Mónica. Bueno. Hola, profe, buenos días, qué pena. Hola, Mónica. Cuéntame, el Amazonas, ¿qué tipo de ecosistema es? Ay, profe, me corchó. Ay, no, qué cosa. No, bueno, a ver, el Amazonas es un bosque húmedo tropical, ¿ok? Es ¿Un bosque tropical? Bosque húmedo tropical. ¿Bosque húmedo tropical? ¿Listo? Entonces repasa bien esa parte. Vamos a ver. Ay, sí, profe, qué pena. No hay ningún problema, Mónica. A ver, ¿a quién le pregunto? Sebastián Ramírez, ¿estás? Sebastián. Bueno. A ver, a Marta Noguera. Marta, ¿estás? Sí, señora. Perfecto, me siento como ese juego de juguemos en el bosque mientras que el lobo está. Marta, ¿estás? Marta, cuéntame nuestros llanos orientales, ¿qué ecosistemas son? ¿Qué? Bueno, Marta, creo que te corché otra vez. Marta, los llanos son la sabana. Son las sabanas, así se constituyen. Son altas zonas de pastoreo y tienen suelos muy pobres en materia orgánica. Listo, gracias, Marta. Bueno, muchachos, esto creo que era la clase por el día de hoy. Si quieren, hago un repaso súper rápido de lo que habíamos visto sobre esta presentación, que fue la clase inmediatamente anterior, y daríamos cierre. Les recomiendo que revisen los videos que hemos filmado con mucho esmero para ustedes, para que puedan responder el taller que les voy a enviar el día de hoy. Y el viernes estaré revisando y, pues bueno, agendaríamos una clase de repaso si es necesario, o una clase para revisar el taller. Y eso sería nuestra clase final. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta clase. Vamos a revisar rapidito qué fue lo que vimos en las clases de 10º y 11.
Hablamos de evolución, biología molecular y ecología. En cuanto a la evolución, tema maravilloso, aquí es lo que nos habla de cómo, nos va a contar la historia de cómo tenemos las especies que tenemos actualmente. María del Carmen, cuéntame. Levantaste la manito, María del Carmen. Ay, profe, una pregunta, qué pena. ¿Por dónde encuentro el taller? El taller lo voy a enviar, ya Felipe les hará llegar el taller a sus correos. Entonces, va a ser Felipe quien les va a enviar el taller, ¿listo? Otra pregunta, profe, es que creo que si no estoy mal es mi primer clase de biología. Ay, no, esta no es de biología. Esto es de biología. Esto, profe, las otras, ¿cómo me las evalúan? Yo no he hecho ni el primer taller. No, en este taller va a ser como la primera evaluación y Sí. pues va a tener como una serie de preguntas que pues es como una invitación a que investigues para que puedas resolver las preguntas que propongo en el taller. Ok. Entonces, sí, y ya cuando me llegue como todas las respuestas del taller, vamos a hacer como una clase de repaso para responder el taller y si hay preguntas adicionales. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto, María del Carmen. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces seguíamos con las teorías evolutivas. Mónica, cuéntame. Profe, yo tengo la duda, ¿cuántas clases llevan de biología o sea, con usted? Llevo apenas sino esta. Y Sí, pues yo estuve mirando por YouTube la otra que hicieron, pero mire que es que no se escucha entrecortado y no se entiende nada, 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 absolutamente nada de lo que usted estaba diciendo. ay, no me digas, Mónica. Toca, Pedro, ahorita revisamos ese anterior video. Vamos tres clases a ver, vamos, en realidad esta es la cuarta clase de biología. La primera clase fue sexto, séptimo, la segunda, octavo, noveno. Esta es décimo y once que la tuvimos que dividir en dos. Entonces esta es la última parte de décimo y once. Pero pues, no, Mónica, no te afanes, por eso estoy haciendo o sea, el video anterior es sobre esta clase de décimo once, entonces estoy haciendo un repaso de la clase que tú dices que no se escucha bien. Sí, profe, es que yo no, ya llevo como ingresando como 3 veces y yo digo, pero ¿por qué no se escucha? No se escucha entrecortado, una cosa, no, yo digo que igual. Hola, Caterina. Ay, sí, por favor. Tu conexión puede ser. No. Ay, sí. Bueno, señora, muchas gracias. Daniel, cuéntame qué está pasando. Daniel Herrera. Maestra, una preguntita. Sí, señor. Sí, una preguntita, eh, ya que esta es la cuarta clase de 10 y 11, las anteriores yo no estaba, entonces ya me tocaría ver los videos, usted hace un repaso de eso. Toca ya. Entonces, todo en adelante. Ya sería con los videos y estar pendiente de la clase de repaso que viene, que es la clase del taller. ¿Listo? Ya. Listo. Si no tienen más preguntas, también les Muchas gracias. no hay ningún problema, Daniel. Bajen la manito, con eso yo sé si alguien más está haciendo una pregunta adicional. Mónica y María del Carmen, mil gracias. Bueno, sigamos rápido con esto antes de que... John, cuéntame. Hola, profe. Buenos días. Esta es mi primer clase y quería preguntar. A mí me enviaron también unos archivos donde están las evaluaciones y también donde está todo el contenido, pero pues las estaba desarrollando así, pero hasta el momento tengo como la facilidad de conectarme a internet, entonces quería saber si los talleres que usted nos va a enviar
incluyen en las notas de las anotaciones que también tengo en esos archivos que te comento para desarrollar. Ah, bueno, ok, pues lo que podría hacer es envío esta semana el archivo taller y la otra semana, luego de la clase de repaso, puedo enviar un archivo con las respuestas bien explicadas del taller. ¿De acuerdo, John? ¿Te funcionaría así? No alcanzo a escucharte, profe. John, te decía que enviaría como el taller y la próxima semana enviaría el taller solucionado, como con toda la explicación de cada una de las respuestas. Para que, pues, si la cuestión es por acceso a internet, pues ahí puedas tener el archivo solucionado. Solo es que lo descargas y le pegas ahí una leidita y ya. Esa sería una alternativa que podría ofrecerte. Ok, profe, gracias. Listo, John. Cualquier cosa, pues me estás comentando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Vamos a terminar entonces este repaso rapidito y daríamos finalización a la clase, ¿listo? Entonces, estaba hablando de las teorías evolutivas, que son como explicaciones a por qué tenemos las formas de vida que tenemos actualmente. Entre esas teorías evolutivas está el creacionismo, lamarckismo, darwinismo y unas cuantas evidencias de la evolución. ¿Qué pasa? Con el creacionismo, esta teoría nos decía que también se le conoce como fijismo, puesto que son concepciones de que las formas de vida fueron iguales desde el principio de los tiempos y todo se dio gracias a un Dios creador. Esto pues depende mucho de las religiones. En todas ellas se concibe que fue un Dios quien creó las formas de vida que hoy tenemos. Sin embargo, es una de las hipótesis más valoradas por mucho tiempo en cuanto a la posible explicación de la vida actualmente. Hablábamos de Linneo y que él definió, él organizó, hizo un primer intento de organizar las formas de vida, poniendo al humano como en la escala más alta, luego seguían los animales, las plantas y luego las cosas no vivas. Después del humano seguía Dios. Entonces, como que se hacía una jerarquía en la cual pues no se concebía el ser humano como un animal más, sino como un ser superior. Esto pues trajo muchos problemas más adelante en cuanto a ecología y conservación, pero pues bueno, gracias a la evolución sabemos que somos tan primates como un chimpancé, pero pues tenemos un cerebro mucho más desarrollado y podemos hablar. Entonces, pero pues sí, el ser humano a grandes rasgos es un animal que sabe hablar y que tiene capacidad de raciocinio, pero pues es animal. Luego tenemos el lamarckismo. Esto lo expuso Jean-Baptiste Lamarck en el siglo, esto creo que es 19, y él lo que proponía era que era herencia de caracteres adquiridos durante la vida. Digamos que un animal necesitaba, no sé, un animal estaba viviendo normal y ocurría un cambio climático y hacía mucho más frío. Entonces, este animal que antes no tenía pelo empieza a desarrollar pelo y ese pelo se pasa a la siguiente generación y es heredable. ¿Qué es el problema con esta teoría de Lamarck? Que seríamos como una materia que cambia todo el tiempo y no tendríamos una característica fija. Entonces, él explicaba por medio de su teoría el por qué las jirafas tienen el cuello largo. Entonces, digamos que había una jirafa con el cuello corto, se dio cuenta que la mejor comida estaba en los altos árboles, entonces durante su vida desarrolló un cuello largo, que es la razón por la cual todas las jirafas tienen cuello largo, porque esta característica se heredó. Esto no es tan así porque pues los cambios, como sabemos, son graduales, que es lo que nos va a explicar Darwin con su teoría del darwinismo. En realidad fueron Darwin y Wallace, que ellos nos van a decir que no, o sea, estos cambios sí se pueden dar, pero son cambios que tardan muchísimos años en darse y que muy de vez en cuando el azar va a permitir que estos cambios sean heredables. En realidad esto de las características es como una ruleta. Nosotros tenemos una serie de cosas en nuestro material genético y cuando se generan estos cambios, si son benéficos para el medio ambiente, o sea, como si el ambiente beneficia esos cambios nuestros, se mantienen. Digamos, no sé,
a un animal se le ocurrió generar plumas. Y el ambiente dijo, uy, sí, esas plumas sirven para este ecosistema en el que se encuentra, quédese con esas plumas y herédelas. Pero es una cosa que es como, ay, se me ocurrió tener colmillos. Y tal vez sí son buenos para las habilidades que requiere su alimentación, entonces se quedan. Pero son cosas que suceden mucho tiempo y se demoran un montón en que se fijen estos cambios. Los cambios se fijan debido a la alta capacidad de reproducción de los animales y a la supervivencia del más apto. Entonces, digamos que hay una característica que me hace tener mejor defensa frente al medio ambiente, y entonces todos esos animales que tienen esa característica son los que se van a reproducir con mayor rapidez y con mayor tasa. Entonces, es la supervivencia del más apto, y hasta el momento ha sido de las teorías más avaladas para dar explicación a la evolución, y nos propone que todos partimos desde un organismo en común, como lo podemos ver acá en la base de este árbol filogenético. Partimos de un organismo muy sencillo que con el tiempo empezó a generar características, y esas características empezaron a generar cada una de las distintas formas de vida que tenemos actualmente. Entonces, cogió por el lado de las bacterias, arquea y eucaria, que son como todos los animales y las plantas. Entonces, eso es lo que nos propone el darwinismo. Ya luego, con el tiempo y con la tecnología, gracias a Huxley, Dobzhansky y Mayer, tuvimos el neodarwinismo, que nos dijeron que esos cambios al azar se debían a mutaciones en el material genético. Y estas mutaciones podían ser positivas, negativas o neutras, y que las positivas eran aquellas que se heredaban. Las neutras pues hacían un animal menos apto, por lo tanto pues moría fácilmente. Esas eran las negativas, lo siento. Y las neutras pues como que estaban y no estaban, dependiendo del ambiente se podían utilizar, o sí, como que eran muy maleables. Y el ambiente selecciona, es el que tiene la capacidad de seleccionar aquellas mutaciones que son buenas para el organismo. Bueno, esto no es, lo siento. ¿Qué tenemos? Evidencias de la evolución, que es lo que nos va a respaldar la teoría de Darwin. Para esto tenemos los fósiles, las homologías, los embriones y la biología molecular. Estas son como las herramientas que se han utilizado a lo largo de los años por parte de la ciencia para decir, sí, Darwin, tenías razón. ¿Por qué? Los fósiles, como bien lo sabemos, Darwin nos decía que los cambios son graduales. Los fósiles nos muestran muchos de esos cambios intermedios entre lo que veíamos antes y lo que ha sucedido ahorita. Digamos, peces con mayores espinas, unos crustáceos supremamente grandes, ahora son caracoles supremamente chiquitos, pero estos fósiles nos van a dar cuenta de esos pasos intermedios que sufrieron los organismos hasta la actualidad, como los dinosaurios, que ahorita puede ser una paloma, porque los descendientes directos de los dinosaurios son las aves. Entonces, vean todo lo que ha cambiado. Luego siguen las anatomías comparadas, que nos van a decir, no sé, una ballena tiene los mismos huesos de las manos que un ser humano. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que las ballenas fueron mamíferos que salieron a la tierra y que se devolvieron al mar, porque tienen estos vestigios evolutivos. Entonces, para eso nos sirven las anatomías comparadas, para contar la historia a partir de las formaciones en el cuerpo. Luego están los embriones, en los cuales, si ven en un estadio temprano, estos embriones van a ser muy parecidos y ya luego con el tiempo van a desarrollar aquellas características que los hacen distintos. Digamos, el ave va a generar un pico, las tortugas van a empezar a generar su caparazoncito y así, pero en un estado basal todos son iguales. Esto nos puede dar muchos indicios de cómo era nuestro ancestro común a todos los organismos. Luego, bueno, hablamos de qué es la especiación. Son los procesos naturales por medio de los cuales se generan especies. Una especie es aquella que tiene organismos en los cuales se pueden reproducir entre ellos y generar una descendencia, o sea, unos hijos viables. Las especiaciones se forman por medio de cambios en el medio ambiente, como las formaciones de montañas, cambios en el caudal del río, cambios en los hábitos de alimentación o cambios en las vidas diurnas. Todos estos son cambios que van a afectar que una especie
necesite generar alguna otra o pues se divida y la división de una población va a generar que cada una genere unas formas adaptativas completamente distintas y esto pues es a la final lo que nos va a dar dos especies distintas. Y esto es, bueno, la biogeografía, esto explica mucho por qué hay algo que se llama biogeografía, es decir, por qué hay especies endémicas en distintos sitios del mundo, por qué el koala solo está en Australia o por qué nuestros jaguares están solo en el Amazonas o el oso de anteojos en los páramos, porque solo se ubican en esos sitios y es porque estas especies, bueno, la biogeografía nos va a decir dónde se ubican, cuáles especies, cuáles son solo de esa zona y cuáles son migratorias, es decir, que se mueven grandes distancias, ya sea por alimentación, cambios en el clima, reproducción, lo que se necesite, pues la biogeografía nos va a contar esa historia. Luego hablamos de la ecología, que nos va a hablar sobre la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, y que tiene una serie de jerarquías. La más básica es el individuo, que es un organismo fisiológicamente independiente a cualquier otro. Luego vamos a hablar pues de las especies, que son la serie de organismos de la misma. Esto no hace parte como tal de la ecología, pero el estudio de las especies es muy importante. O sea, como la especie no es una jerarquía de la ecología, pero sí las estudia como si llega a haber algún cambio en ellas, algún tipo de cosa en el ambiente que pueda afectarlas, pues están ahí el estudio de las especies. Luego seguimos con la población, que son individuos de la misma especie que ocupan un espacio en específico, y en cuanto a la población se estudia cuántos nacen, cuántos mueren, por qué mueren, si hay enfermedades, de qué se alimentan, bueno, cómo su presencia afecta el resto de dinámicas en el resto del ecosistema. Por último, pues tenemos la comunidad, que son todas las poblaciones, son todos los elementos vivos. Lo que no se cuenta son los factores abióticos como el clima, si hay ríos, si hay, o sea, todo este tipo de cosas que no son vivas, no se cuentan dentro de la comunidad, pero sí en un ecosistema, que ya es la reunión de todos los organismos. Y los ecosistemas más grandes son los biomas. Y ya, volvemos a la demografía y otra vez a nuestros ecosistemas colombianos. Ese es el repaso de la clase anterior, de lo que hablamos por encima. Y nada, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿Algo en lo que quieran que profundice? ¿O todo está claro? No, a mí sí me gustaría como que me diera como una repasadita de la clase de hoy, más que todo de lo de Colombia, de bosque seco húmedo, bosque seco tropical, húmedo tropical, la sabana. Listo, podemos hacer un repaso rapidito de los ecosistemas colombianos. Va a ser muy rápido y es muy sencillo. Entonces, tenemos bosque seco tropical, que es, grandes rasgos, son lo que conocemos como los desiertos, ¿sí? No, recuerden que no se llaman desiertos, se llama bosque seco tropical, altas temperaturas, baja humedad, el Valle del Cocora, es nuestro bosque seco tropical por excelencia. Luego vamos a tener el páramo, ese sí no tiene pierde, está en las altas montañas, mucha lluvia, bajas temperaturas, y se encuentran en las tres cordilleras y en el nudo de los Pastos. Tenemos 36 páramos y el más grande es el páramo del Sumapaz. Luego vamos con las sabanas. Las sabanas son los llanos orientales, sabana, fijo. Se caracterizan, cuando ustedes piensan en el llano, piensan en vacas, ¿no? Porque pues ahí es donde están todas las zonas de pastoreo. Entonces, siempre en el llano va a ser como zona por excelencia para tener ganadería extensiva. John, levantaste la mano, ¿todo bien? Profe, tengo una pregunta acerca del páramo. Ahora mencionado el Sumapaz. Tuve una vez la oportunidad de ir y encontrar un lugar donde hay lagunas de agua, pero son calientes, que en la naturaleza se produce este efecto del agua termal, creo que llaman. Sí. Sí, bueno, las aguas termales son aquellas aguas que salen a flote en la superficie, o
sea, son como aguas que venían subterráneas y muy cerca como a los centros térmicos de la Tierra, pero que encuentran una salida hacia la superficie. Entonces ahí se producen las aguas termales y es por todo esto que yo les contaba que los frailejones captan el agua y esta agua baja a los suelos. Cuando baja mucho eso a los suelos, luego salen en forma de aguas termales. Entonces hagan de cuenta que hace como una U y se calienta en los centros térmicos del subsuelo, como muy abajo. Entonces son lagunas que se producen por cuestión de presión y temperatura que vuelven a salir a la Tierra y son lagunas que se van a mantener como muy calientes todo el tiempo. Mil gracias, John. ¿Quedó claro cómo se forma un agua termal? Sí, sí. Perfecto. Mil gracias por tu pregunta. Bueno, luego seguimos con las sabanas, zonas de pastoreo, llanos orientales. Bosque húmedo tropical, fácil, la selva, fin. La selva se le conoce como bosque húmedo tropical y es selva del Amazonas y la Orinoquía. Entonces, todo lo que sea Amazonas, bosque húmedo tropical. Es muy fácil identificarlo, es un bosque, hay altas lluvias, entonces es un bosque húmedo y está en la zona del trópico del mundo, entonces bosque húmedo tropical, sale. Es el 35% de nuestro país y es pues toda la parte del Amazonas. Luego bosque de niebla, Valle del Cocora, no hay ningún pierde, se encuentran alturas de 1500 y 3200 y pues la predominancia de estos paisajes es que las nubes tocan la montaña. Es el sitio donde la nube toca la montaña y hay muchísima, como pueden ver, no hay vegetación tan densa, sino que hay mucho musgo, mucho líquen, muchos cóndores, donde hay orquídeas, bueno, todas estas partes, bosque de niebla. Luego vamos con los humedales. Los humedales ya los conocemos, son zonas inundables, hay muchas en Bogotá, son lagunas, ciénagas y morichales. Acá en Colombia tenemos un montón, 31.700, son sitios de paso para aves migratorias y especies pues también migratorias que no necesariamente tienen que ser aves. Y por último tenemos los manglares que se encuentran en las costas colombianas y son, acuérdense de esto, es un ecotono, es decir, es el ecosistema intermedio entre un ecosistema muy grande como el mar y el terrestre, y forman una barrera natural. Y ya, eso es todo lo que tenemos por ecosistemas colombianos. ¿Quedó claro? Sí, Perfecto. igualmente hay que repasarlo cada uno de nosotros para tener claro. Claro que sí, eso está también en las guías de repaso, ahí pueden ver más a mayor profundidad. Igual en el taller también hay como una parte bien fuerte de ecosistemas. Profe, una pregunta de lo del taller que usted dice que nos va a dejar es como una evaluación, ¿cierto? Y o sea que eso tiene que ver con todas las clases que ya se han visto con usted de biología, ¿sí? Correcto. Ah, ok, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir el día de hoy. La verdad es que me encanta dar clases de biología y agradezco mucho toda su disposición para escucharme mientras hablo del amor de mi vida, que es este tema de biología. Cualquier cosa, no duden en contactarme, le voy a pasar pues mis datos a Felipe. Si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran que profundicemos, pues nada, no duden en contactarme, voy a estar muy pendiente de ustedes y ya solo nos quedaría la clase de repaso y ya con eso sería nuestra última clase. Cuéntame, no veo tu nombre. Profe, ¿la clase de repaso es el viernes? No, pues cuando se agende. Va a ser luego ¿de qué? Del taller, pero pues sí. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Puedes contarme qué? Profe, una pregunta, ¿cuándo sería la próxima clase? Cuando se agende, cuando haya disponibilidad.
Lo que pasa es que esta es la primera mía y para encontrar las otras clases, ¿cómo hago? Aquí Felipe te estará contando. Ah, hola, Catherine. Ay,